Página 1. El gran nivelador, Walter Scheidel, 2018. Violencia e historia de la desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI. Sinopsis: el de la desigualdad es un problema que preocupa hoy en el mundo entero. Pero quienes lo estudian suelen reducirse a considerar los tiempos recientes y olvidan las lecciones a largo plazo de la historia. Este ambicioso e impresionante libro estudia la evolución de la desigualdad desde las sociedades primitivas hasta la actualidad y nos descubre que las fuerzas que la han reducido a lo largo de la historia han sido los cuatro jinetes de la violencia: guerra, revolución, colapso de los estados y grandes epidemias. Walter Scheidel nos lleva en estas páginas a una fascinante excursión por la historia de las guerras, de las revoluciones, como la francesa o la rusa de 1917, del colapso de los estados, del Imperio Romano o del de los mayas, de las pandemias, como la peste negra. Entender cómo han actuado estas fuerzas niveladoras puede resultar decisivo para encontrar políticas que nos permitan combatir pacíficamente la desigualdad en el futuro. Y así, la distribución debería eliminar el exceso y cada hombre tener suficiente. Shakespeare, El Rey Lear. Deshazte de los ricos y no encontrarás pobres. De Divitis. ¿Con qué asiduidad encuentra Dios curas que nos son peores que nuestros peligros? Séneca, Medea. Introducción. El desafío de la desigualdad. Una desigualdad peligrosa y cada vez mayor. ¿Cuántos multimillonarios hacen falta para igualar el valor neto de la mitad de la población mundial? En 2015, las 62 personas más ricas del planeta eran propietarias de tanta riqueza personal neta como la mitad más pobre de la humanidad, esto es, más de 3.500 millones de personas. Si decidieran ir todos de excursión, cabrían cómodamente en un autocar grande. El año anterior eran necesarios 85 multimillonarios para superar ese umbral, lo cual requeriría tal vez un autobús de 2 pisos más espacioso. Y no hace tanto, en 2010, hasta 388 debían aunar esfuerzos para equiparar sus activos con los de la otra mitad del mundo, una concurrencia que habría precisado un convoy de vehículos o llenado un Boeing 777 o un Airbus A340. Pero la desigualdad no solo la crean los multimillonarios. El 1% de las familias más ricas del mundo actualmente poseen algo más de la mitad de la riqueza privada global neta. Incluir los activos que algunos de ellos poseen en paraísos fiscales inclinaría aún más la balanza. Esas disparidades no solo obedecen a las enormes diferencias en ingresos netos entre las economías avanzadas y las economías en vías de desarrollo. Dentro de las sociedades se dan desequilibrios similares. En la actualidad, los 20 estadounidenses más ricos tienen tanto como la mitad de las familias más pobres juntas, y el 1% de los ingresos más altos supone una quinta parte del total del país. La desigualdad ha aumentado en casi todo el mundo. En las últimas décadas, los ingresos y la riqueza han quedado repartidos de forma más desigual en Europa y Norteamérica, en el antiguo bloque soviético y en China, India y otros lugares. Y el que ya tiene recibirá aún más, en Estados Unidos, el 1% que más posee entre el 1% más rico, las personas pertenecientes al 0,01% de ingresos más elevados, casi sextuplicó sus beneficios con respecto a la década de 1970, mientras que la décima parte más adinerada de ese grupo, el 0,1% más rico, los cuadruplicaba. El resto tuvo un promedio de ganancias de unas 3/4 partes, lo cual no es desdeñable, aunque dista mucho de los avances que han experimentado los estratos más altos. El 1% puede ser un alias práctico y de fácil dicción que además utilizo repetidamente en este libro, pero también sirve para ocultar el grado de concentración de riqueza que recae en un número aún más reducido de manos. En la década de 1850,
Nathaniel Parker Willis acuñó el término los 10.000 más ricos para describir a la alta sociedad de Nueva York. Es posible que ahora necesitemos una variante, la 10.000ª parte de los más ricos, si queremos hacer justicia a quienes más contribuyen a la creciente desigualdad. Y aún dentro de este grupo minoritario, los situados en la cima siguen dejando atrás a los demás. La fortuna estadounidense más grande de la actualidad equivale a 1 millón de veces los ingresos anuales medios de una familia, es decir, 20 veces más que en 1982. Con todo, es posible que Estados Unidos esté quedando rezagado con respecto a China, que, según se dice, alberga a un número aún mayor de multimillonarios pese a tener un PIB considerablemente más bajo. Todo ello ha sido recibido con una ansiedad cada vez más marcada. En 2013, el presidente Barack Obama calificaba la creciente desigualdad de desafío decisivo. Y son una desigualdad peligrosa y una falta de movilidad ascendente cada vez mayores las que han puesto en peligro la oportunidad básica de la clase media estadounidense, que si se trabaja duro, uno tiene la posibilidad de salir adelante. Creo que este es el reto que define nuestro tiempo, asegurarnos de que nuestra economía funciona para todos los trabajadores estadounidenses. 2 años antes, el inversor y multimillonario Warren Buffett se quejaba de que él y sus amigos mega ricos no pagaban suficientes impuestos. Esos sentimientos son compartidos por muchos. Transcurridos 18 meses desde su publicación en 2013, un libro académico de 700 páginas sobre la desigualdad capitalista había vendido 1,5 millones de ejemplares y copaba el primer puesto en la lista de bestsellers de no ficción de The New York Times. En las primarias del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2016, las implacables denuncias del senador Bernie Sanders contra la clase multimillonaria congregaron a grandes multitudes y propiciaron millones de pequeñas donaciones entre sus bases. Incluso los líderes de la República Popular China han reconocido públicamente el problema al respaldar un informe sobre cómo reformar el sistema de distribución de ingresos. Cualquier duda que pueda existir es despejada por Google, una de las grandes minas de oro desigualadoras de la Bahía de San Francisco, donde yo resido, que nos permite realizar un seguimiento de la creciente preponderancia de la desigualdad de ingresos en la conciencia ciudadana, FIC. Y punto 1. Por tanto, ¿los ricos simplemente han seguido enriqueciéndose? No es del todo así. Pese a la vilipendiada voracidad de la clase multimillonaria o, en términos más generales, el 1%, los ingresos más elevados en Estados Unidos no alcanzaron hasta hace poco los niveles de 1929 y los activos ahora están menos concentrados que entonces. En la víspera de la Primera Guerra Mundial, el 10% de las familias más ricas de Inglaterra poseían un asombroso 92% de toda la riqueza privada, desplazando así a casi todos los demás. En la actualidad, el porcentaje es algo más de la mitad. La elevada desigualdad atesora un pedigrí extremadamente largo. Hace 2000 años, las fortunas privadas más grandes de Roma representaban 1,5 millones de veces los ingresos medios por cápita del imperio, aproximadamente la misma proporción que Bill Gates y el estadounidense de a pie actual. Por lo que sabemos, ni siquiera la desigualdad de ingresos en Roma era muy distinta de la de Estados Unidos. Sin embargo, en tiempos del Papa Gregorio Magno, hacia 600 después de Cristo, habían desaparecido grandes patrimonios y lo poco que quedaba de la aristocracia romana recurría a donativos papales para mantenerse a flote. A veces, como en esa ocasión, la desigualdad menguó porque, si bien muchos se volvieron más pobres, los ricos tenían más que perder. En otros casos, a los trabajadores les iba mejor mientras caían las ganancias del capital. Un ejemplo famoso es Europa Occidental después de la peste negra, cuando los salarios reales se duplicaron o triplicaron y los trabajadores se alimentaban de carne y cerveza mientras los terratenientes pasaban apuros para guardar las apariencias.
¿Cómo ha evolucionado con el tiempo la distribución de los ingresos y la riqueza y por qué ha cambiado tanto en ocasiones? Teniendo en cuenta la enorme atención que ha suscitado la desigualdad en los últimos años, todavía sabemos mucho menos de lo que cabría esperar. Una creciente serie de estudios, con frecuencia muy técnicos, trata la cuestión más acuciante: ¿por qué los ingresos a menudo se han concentrado más a lo largo de la última generación? Se ha escrito menos sobre las fuerzas que hicieron disminuir la desigualdad en casi todo el mundo durante el siglo XX, y menos aún sobre la distribución de recursos materiales en el pasado más lejano. Sin duda, la inquietud por unas diferencias de ingresos cada vez mayores en el mundo actual ha dado impulso al estudio de la desigualdad a más largo plazo, al igual que el cambio climático contemporáneo ha alentado un análisis de datos históricos pertinentes. Pero todavía no poseemos una idea adecuada de la panorámica general, un estudio global que abarque la amplia variedad de la historia observable. Una perspectiva intercultural, comparativa y a largo plazo es esencial para comprender los mecanismos que han influido en la distribución de los ingresos y la riqueza. Página 21.